Entonces, vamos a ver Romanos 3, versículo 1 a 8. Y hace las últimas semanas, en capítulo 1, tuvimos Pablo hablando de todo lo que estaba pasando mal como pecados en los gentiles. En capítulo 2, él pasó casi todo el capítulo hablando a los judíos acerca de su manera religiosa y no conocer a Dios y no obedecer a Dios. Y ahora vamos a ver en versículos 1 a 8 cómo ellos en un sentido responden a Pablo. Él está casi usando argumentos que ha escuchado o argumentos que él, siendo un ex judío, o siendo judío, pero salvado, él tenía preguntas. Y eso es, para que sepan, esta sección no es lo más fácil para entender, porque hay preguntas que causan ciertas cosas que nos causa luchar con lo que Pablo está diciendo. Y por esa razón pedimos nuevamente la ayuda de Dios con este texto y oremos juntos. Padre Celestial, hay textos que a veces nos cuesta entender. A veces, oh Dios, nosotros somos como estos judíos que tienen un montón de preguntas. Pero Dios, ayúdanos. Añade su bendición a tu palabra. Causa que nosotros podemos entender estas cosas para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Romanos 3, 1 a 8. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulara la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque también soy yo aún juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de tales es justa. Entonces, esto es la palabra de Dios, que Él lo bendice a nosotros. Cuando llegamos a este texto, casi es Pablo poniendo pregunta tras pregunta. Es casi decir que después de dar todas esas cosas, hablar de los gentiles y sus pecados, y después hablar de los judíos tienen una pelea hacia Pablo. Tienen sus razones por lo cual ellos quieren pelear contra lo que Pablo está diciendo. Ellos quieren decir que sus privilegios son que ellos son judíos. Somos judíos, buenos judíos. Judíos que merecen ser amados. Y acaban de escuchar de Pablo que en un sentido no hay diferencia. Entonces, porque él debe hablar con ellos de manera bondadosa. Y él casi siendo un judío está dando tres ideas principales. La primera idea es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Él va a mostrar a ellos que ellos sí, en un sentido, han sido gente bendecido, gente que han recibido privilegios porque han tenido la palabra de Dios. Mire a versículo 1 cuando dice cuál es entonces la ventaja del judío o cuál es el beneficio de la circuncisión. Ellos tienen la pregunta de, entonces,
esto no vale nada. La idea que somos judíos y hemos sido circuncidados, entonces no tenemos pelea contra lo que tú estás diciendo, Pablo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ser un judío? Y Pablo, siendo judío, dice en ese versículo 2, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Los judíos tienen un privilegio por ser ellos que recibieron la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, tienen el Pentateuco, tienen la palabra de Dios, así ellos, el pacto de Dios que mostraba que Dios iba a ser fiel con ellos. Entonces ellos han recibido toda la historia que cómo Dios va a ser favorable con ellos o tratarlos de manera misericordiosa. Entonces, Él está mostrando a ellos que ellos han recibido estos oráculos y son gente que tienen un privilegio por tener la palabra de Dios. Y si queríamos, y no lo vamos a hacer, pero si usted quisiera ver, Romanos 9 muestra todos los beneficios que los judíos tienen. Aún Jesús es un judío. Entonces ellos tienen ciertos privilegios por ser judíos, pero la idea principal es que ellos han sido los que recibieron o han sido confiados con la palabra de Dios. Los judíos han visto la fidelidad de Dios en su manera de proveer los oráculos o las promesas o la palabra de Dios hacia ellos. Y es algo que ha sido confiado a ellos. Mire, esa palabra es que ha sido dado. Es algo que ellos deben tener como tesoro. Las Escrituras es una muestra de la fidelidad de Dios con los judíos. ¿Y cuál es el propósito de la palabra de Dios? Cuando estaba orando acerca de qué hace la palabra de Dios. Nos enseña el Evangelio. Nos enseña que nosotros éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no merecemos nada de la gracia del Señor, pero porque Cristo vino y murió por nosotros, podemos ser rescatados. La palabra de Dios habla de Dios mismo. Entonces, en tener la palabra está mostrándonos que Dios nos salvó. La palabra de Dios, los oráculos, nos muestra que es un Dios que ha dado salvación y que ha mostrado que nosotros necesitamos ser salvados. Pero ¿qué ha sido el problema con los judíos? Que ahora esa idea de tener la palabra se han convertido en ser arrogantes. Que ellos tienen la palabra, tienen la información, son buena gente, son religiosos, pueden hacer toda la lista, son fariseos, son gente como el hermano mayor que hacía todo lo que el padre dijera que ellos deberían hacer, pero no conocieron al Padre. Eso es lo que ellos son. En el texto veamos que ellos tienen una arrogancia de la manera que ellos son privilegiados, pero piensan que son privilegiados por las cosas por afuera, por sus hechos, por ser circuncidados. Pero aquí dice que han recibido la palabra de Dios, que ellos son privilegiados porque han escuchado de los beneficios que son de ellos en Cristo Jesús. Familia, la pregunta sería para nosotros si somos parecidos a estos judíos. Puede ser que su historia es que naciste en la iglesia. No conoces ni un momento cuando no estaba sentado en una silla de plástico en una iglesia aquí en Honduras. ¿Has escuchado el Evangelio desde su infancia? Pero vive lejos de Dios. Vive pensando o viviendo para su propia gloria. Recuerde al final de 2 de Timoteo, cuando Pablo habla con Timoteo, él dice que no ha sido un beneficio, una bendición que él creció con abuela y madre que le enseñó en la palabra
de Dios. Tener la palabra de Dios es un beneficio. Nos muestra que nosotros necesitamos un Salvador. Nos muestra que nosotros no somos perfectos. Pero una idea es, la palabra de Dios mismo dice que ellos que han recibido más luz van a ser juzgados más porque han recibido. Entonces, cuando pensamos en nosotros mismos, ustedes cada domingo están escuchando la palabra de Dios. Domingo, mañana y noche. Hoy era 1 Corintios y Romanos. La semana pasada y semanas atrás eran Éxodo y Romanos. Hemos escuchado la palabra. Estamos siendo privilegiados. Puede ser que aquí en Honduras un montón de gente no piensan que son privilegiados. Pero si somos creyentes y estamos acá, somos más privilegiados de cualquier otra persona que tiene un montón de plata y pista aquí. O pisto, lo siento, aquí en Honduras. Estamos privilegiados porque podemos escuchar la palabra de Dios domingo por domingo. Y que nosotros debemos escucharlo porque esto tiene que ver con quién es nuestro Dios. Y me gustó como un pastor dijo que va a llegar un día cuando nosotros vamos a estar enfrente de nuestro Dios. Y si no conocemos a nuestro Dios, todas las prédicas que ustedes han escuchado, porque cuando un hombre predica por Dios, va a escuchar mi voz diciendo, ¿has escuchado? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado las buenas nuevas? Pero niños del pacto, hay algo que ustedes deben ver. Este año por la primera vez vamos a hacer escuela vacacional para ustedes. Y puede ser que ustedes no tienen un recuerdo de no estar escuchando a yo o Rudy o Ariel o Josué o Adam aquí predicando. Pero puede ser que usted ha sido un niño bautizado y ha recibido la palabra con la leche de su mamá. Pero tú tienes que conocer que su única esperanza es en Cristo Jesús. Y no en sus obras, no en que tú estás acá, no en sus habilidades de llegar fielmente, pero su esperanza está en Cristo. La primera cosa que Pablo quiere que ellos vean, que no es porque son judíos, que son buenos, es porque han recibido la palabra de Dios, que han sido bendecidos. Eso es algo con lo cual nosotros lo amamos, de ser creyentes, de escuchar la palabra de Dios. Es algo que nosotros buscamos escuchar frecuentemente. Y reconocer que nuestra única esperanza es Cristo, no nosotros mismos, no nuestras habilidades, no nuestros hechos. No que somos buena por afuera, pero malísimo por adentro. Pero el texto tiene que ver con la idea que somos privilegiados porque hemos escuchado la palabra de Dios. Pero la segunda cosa que debemos ver en este texto es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y lo veamos en versículos 3 y 4. Aquí dice entonces que si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulara la fidelidad de Dios? Pero la idea que él está introduciendo acá es una idea que ellos han sido infiel y en ser infiel, esto ha hecho que Dios es infiel. Pero es muy complejo este argumento para entender. Primeramente, Pablo dice en versículo 2 que ellos han sido confiados. Este raíz de esta palabra, él va a mencionar varias veces cuando entre en versículo 3. Que ellos, esta idea de infidelidad y fidelidad, tiene el mismo raíz que esta idea de confiados.
Entonces Dios ha dado esta palabra a ellos y ha confiado algo en ellos. Pero ellos querían culpar a Dios de esta manera. Dicen, Dios, te confío algo y tú desconfiaste de Él. ¿Acaso tu desconfianza en Dios significa que Él no es digno de confianza? Eso es la idea de lo que Pablo está tratando de decir. Ustedes han sido infiel a Él, pero usted quiere culpar a Dios por su infidelidad. Pero Él ha confiado la palabra a usted y Él dice, jamás puede ser eso porque Dios es fiel. Debemos decir que Dios y su fidelidad no se cambia por cómo nosotros estamos reaccionando hacia Él. Él se mantiene fiel y es nosotros que somos infiel. Entonces Pablo está tratando de causar a estos judíos a entender que Dios no puede ir en contra de Dios mismo. Que Dios es fiel sin que ellos sean infiel. Pero también debemos entender que Él es fiel no solo en dar bendición, pero es fiel en traer justicia. Eso es una de las cosas con lo cual ellos están luchando. Ellos quieren que Dios solo por ser judíos le da a dar bendición, pero no quieren nada de maldición. Quieren actuar como sea y que Dios va a hacer bien con nosotros porque somos judíos. Pero Pablo está diciendo, no, pero ustedes han sido infiel a este Dios. Y ustedes no han hecho lo que Él ha llamado a ustedes a hacer. Y quieren hacer sus propias cosas. Y vivir para ti mismo, pero después quiere decir que Dios ha sido infiel. Pero es interesante que desde el Antiguo Testamento podemos ver este argumento. En la canción de Moisés, en Deuteronomio, si quieren ir a Deuteronomio, en capítulo 32, poco a poco estoy mejorando con Deuteronomio, con la palabra. Puede ser que todavía estoy equivocado y pueden ayudarme después. Pero en capítulo 32, versículo 3 a 6a. Mire lo que Moisés dice hablando por el Señor. Dice, porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuyan grandeza a nuestro Dios. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. En forma pervertida se han portado con Él. No son sus hijos, debido a los defectos de ellos, son una generación perversa y torcido. Así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. Y vea versículo 20 del mismo texto y dice, entonces Él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Entonces Moisés está diciendo exactamente lo que Pablo está diciendo. No es que Dios es infiel, es que el hombre ha sido infiel. Dios sigue siendo fiel en su gracia y en su justicia, pero el hombre es el que ha actuado mal. Su falta de fe no cambia la fidelidad de Dios. Su manera de desobedecer a Dios no significa que Dios ha sido malo. Dios me puso en una situación donde debo pecar. No, jamás. Eso no es la idea. Debemos reconocer, y eso es lo que Pablo está tratando de causarnos ver, que de ningún modo puede ser eso. Jamás, nunca jamás puede ser eso. Pero entre nosotros debemos preguntar, si nuestra falta de fe queremos decir que es que Dios no ha dado suficiente razón para creerlo.
Nos debemos preguntar que Dios es malo por juzgar a nosotros por no obedecer a su ley. La idea es que Él es fiel para juzgarnos. Y si nosotros vivimos sin Cristo, nosotros vamos a recibir su justicia sobre nosotros. Familia, eso es tan importante. Hoy en día no queremos hablar de estas cosas. Queremos hablar solo de la gracia que Dios nos muestra. Y Él sí nos muestra gracia. Pero es gracia cuando Él trae justamente lo que un pecador merece. Entonces, si tú eres un pecador, viviendo para ti mismo, no reconociendo su necesidad de este Cristo, venga a Él, descanse en Él, confiese su pecado, reconoce que Él es manso y humilde y listo para recibirte. Pero Él, si no lo hagas eso, te va a juzgar. Y tú vas a estar enfrente de un Dios santo sin representante. Pero si sos creyente, tenés esperanza. Una de las cosas que es llamativa para mí, a veces lo digo cuando estamos bautizando niños. Yo sé que eso no es común aquí en Honduras, pero bautizamos niños. Porque pensamos que las Escrituras enseñan que es para ti y para tus generaciones. Entonces bautizamos niños. Y cuando bautizamos niños, pongamos el agua sobre esos niños. Y no trae salvación. A veces gente quiere tomar fotos y quieren ver el bebé. ¡Ay, qué lindo! Y todo eso. Pero debemos ver algo más profundo. Ese agua va a traer juicio y condenación sobre ese niño o sobre Cristo. Solo hay dos opciones. Ese agua representa lo que significa. En el diluvio, cuando vine esa condenación, para algunos el agua fue salvación, pero para otros fue condenación. Niños que han sido bautizados en esta iglesia, su bautismo no te salva. Cualquiera persona que ha sido bautizado, su bautismo no te salva. Cristo es su única esperanza en vida y muerte. Ese agua, niños, se va a convertir en condenación sobre ti si no doble la rodilla. Puede ser, pero ¿ha sido bautizado? ¿Ha llegado a la iglesia por 18 años? Todo el tiempo que vivía con mis padres. Pero eso no te hace creyente. O puede ser que estaba en un campamento hace años atrás y levantó su mano. Todo ojo cerrado, cabeza abajo, nadie viendo, cuando todos están viendo, porque queremos saber quién fue salvado esa noche. Pero después de eso, no había ni un cambio en su vida. Nada. Nada. Y ya tenés 50, 60, 70. Y ni has acercado a la iglesia. Ni has escuchado la palabra de Dios. ¿Cómo te pones a creer que va a ser creyente así? No puede ser. No puede ser. No puede decir, es que hice esto y nada. No, esta palabra nos cambia. Nos cambia a vivir de manera distinta. Sus acciones no te salvan. Cristo te salva. Tu bautismo no te salva. Cristo te salva. Y fe en Él y solamente en Él. Eso es lo que Pablo está tratando de forzar a estos judíos a entender. Su salvación viene de alguien más, no de ti mismo. Ve a Él. Cualquiera persona que esté acá ahorita, si creyente o no creyente, tiene la misma idea. Deben poner su fe y esperanza
en Cristo y solamente en Cristo. Entonces hemos visto en este texto la palabra de Dios, hemos visto la fidelidad de Dios. Finalmente veamos la justicia de Dios. En versículos 5 hasta 8. En esta sección, Pablo sigue con preguntas y no sabemos si alguien lo había preguntado estas cosas o si es algo que viene de él. Yo voy más a la idea que él, siendo un judío, tiene algunas habilidades para luchar con ideas judías hacia lo que ellos están pensando. Es un buen hombre en debate. No es como hoy cuando vean debates y es solo gritando uno al otro y tirando palabras malas hacia el otro. Era debate. Él quiere luchar con la idea. Y él está luchando con la idea. Y él dice en versículo 5, pero si nuestra injusticia hace resaltar la injusticia de Dios, ¿qué diramos o diremos? ¿Acaso el injusto, es injusto el Dios que expresa su ira? Y él casi dice que le cuesta decir esto. Porque dice, hablo en términos humanos. Casi quiere decir que esto es tan tonto y tan estúpido que es términos humanos. No quiero ni dar el tiempo para entender esto. Esto no tiene ni una idea bíblica decir que Dios actúa de esta manera. Y él dice en versículo 6, de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y versículos 7 y 8 es casi el mismo argumento. Y la idea es casi esto. Si nosotros, en nuestro pecado, somos tan malos, en actuar de manera tan mala, eso le hace Dios más bonito y más brillante, y por eso estamos dando gloria a Dios en actuar mal. Entonces voy a seguir actuando mal, porque eso da más gloria a Dios por su manera de tratar a mí. Es casi como un niño entra a su casa y dice a su mami, y dice, yo voy a hacer lo más horrible que puedo hacer. Voy a hacer berrinches en todo lugar, voy a tirarme en el piso, y la manera que usted me trata va a mostrar que tú eres una buena madre. Y por eso voy a dar gloria a ti como madre, conmigo. Porque eso muestra que tú eres una buena madre. Y porque yo estoy haciéndote ser vista como buena madre, usted no debe juzgarme. Porque soy un hombre, un niño que está añadiendo gloria a ti. Pero eso es un argumento, otra vez, estúpido. Porque Pablo ni va a dar respuesta al argumento. En versículo 8, él dice, la condenación de los tales es justa. Es decir, estos argumentos ni tienen sentido porque están tratando de decir, yo voy a actuar tan malo para que Dios sea glorificado. Y cuando llegamos a Romanos 6, él va a decir que no debemos causar que la gracia sea más grande a través de actuar de ciertas maneras. Dios siempre hace lo correcto. Dios siempre hace lo correcto. Y eso es porque Pablo va a mostrar que ellos no deben ni tener estas preguntas hacia Dios. Que estas preguntas están basadas en quién son ellos en vez de ver la gracia del Señor. Entonces, esto es porque Pablo está casi diciendo en el texto, ustedes quieren pecar de manera grande para que gracia abunda. Y si abunda la gracia, eso da más gloria a Dios. Pero las Escrituras dicen que cuando conocemos a Cristo, somos ¿qué? Nueva criatura. Hemos sido cambiados. Mis deseos han sido cambiados. Mi deseo es para hacer lo correcto, no lo malo. Y eso es porque Pablo quiere que ellos vean que de verdaderos creyentes no van a pensar de esta manera. Judíos que entienden que han sido salvados no van a querer pensar que Dios es malo o es bueno a través de ellos siendo malo y eso da más gloria a Dios. No tiene nada sentido esa idea.
hasta que él dice al final, la condenación de tales es justa. Hay un dicho de Calvino que vino de Agustín. Y Agustín dijo, ¿por qué creó Dios el infierno? Lo creó para los curiosos. Ellos que siempre tienen pregunta, siempre quieren justificarse. O puede ser que John Bunyan dice, cuando gente tenían miles de preguntas acerca de por qué Dios está tratándonos así, él siempre respondía, ¿por qué no te vas al infierno y lo averiguas? Porque la idea, familia, esto suena duro lo que Pablo está diciendo, pero la idea es, gente que tratan a Dios así, tienen una idea que ellos están encima de Dios, pero Dios es tu creador. Si tú no eres creyente, Él está ofreciéndote salvación en Él ahorita. Venga a Él, descanse en Él. Hay una historia de un pastor escocés que estaba con un hombre que tenía un montón de preguntas. Un montón. Y él quería, como a veces nosotros pensamos, queremos evangelizar a alguien. Estaba escuchando todas las preguntas, pregunta. Y siempre llegaba con más preguntas. Pero nunca estaba convencido. Él le encantaba las preguntas. Hasta que un punto estaban en el carro yendo a otro lado y el pastor dijo una respuesta y el hombre tenía más preguntas. Y él finalmente le dije, vos, yo no aguanto sus preguntas, ya has tenido suficiente. Váyase de mi carro y camina a su casa. Porque debemos llegar a un punto cuando es estupidez dar perlas a chanchos. Porque la palabra de Dios llegue a un punto de decir, no defendemos nosotros mismos porque pensamos que somos suficientes. Doblamos la rodilla y sabemos que nuestra única esperanza es Cristo. Familia, no es pregunta tras pregunta, no es yo soy buena persona y hago esto y esto y esto. Es solo dos opciones. Cristo sufrió el infierno por ti o vos lo va a sufrir. Cuando digo infierno, digo toda la ira de Dios sobre él por ti. O que vos vas a recibirlo. Esas son las dos opciones. Los judíos quieren decir, soy circuncidado, soy judío. A veces nosotros queremos decir, soy bautizado, crecí en la iglesia, pero no conozco a Cristo. Familia, en este texto muestra la manera mundana que a veces entre en mente de nosotros. No somos tan lejos de estos judíos. A veces pensamos que somos buena gente, pero este texto nos muestra que hay justicia solamente en Cristo. Y Él habla de estas cosas de manera seria. Y por eso, pon tu esperanza y su fe en Cristo. Padre Santo, gracias por esta palabra. Cáusanos entender que nosotros no podemos salvar a nosotros mismos. Oh Dios, perdónanos cuando hemos llegado al punto de ser tan arrogante que nosotros pensamos que somos suficientes por quien somos. Oh Dios, cáusanos ver que nuestra única esperanza en vida y muerte es Cristo Jesús. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.